Bienvenidos a este capítulo donde vamos a ver los ajustes locales del módulo Galería. Te comento antes de continuar que esta plataforma de Pixie tiene dos tipos de ajustes. Están los ajustes generales globales que afectan a todos los módulos, a toda la plataforma, y eso los encontramos en nuestro perfil y aquí ves que dice ajustes avanzados. Luego, en cada uno de los módulos encontramos la palabra ajustes, bueno, está en inglés, pero ajustes, en fin. Entonces, estos son ajustes locales que afectan a únicamente el módulo. Entonces, para el módulo galería, vamos a irnos aquí, nos lleva a nueva colección, pero nos vamos a dirigir a ajustes. Y aquí encontramos este menú. Cada una de estas opciones son las que vamos a configurar. Empezamos por dominio. El módulo de galería nos permite introducir un dominio personalizado, pero honestamente no es necesario. ¿Por qué? Bien, porque si ya tenemos un dominio personalizado dentro del website, ¿qué beneficio nos trae si incluimos nuestro dominio acá? Además, tendríamos que pagar. Recuerda que al principio yo expliqué que únicamente íbamos a pagar por el módulo website para utilizar nuestro propio dominio y que las demás herramientas íbamos a aprovecharlas en su versión gratuita. De por sí ya Pixiesit en su versión gratuita es bastante suficiente para poder sacarle el provecho necesario. Entonces, esta parte la vamos a obviar, la vamos a olvidar, a desechar y vamos a pasar a lo que es logo y branding. También no nos permite porque tenemos que pagar un plan que tampoco es relevante. Ahora, si quieres tener un dominio para el sitio web y para la galería, ya tendrías que pagar dos tipos de planes y esos planes están, recuerda que están aquí en billing, en mi caso, y como ves, el que yo estoy pagando es este, que es el Plus mensualmente, este que ves acá, y si quiero pagar el de la galería, tendría que darle aquí en actualizar o mejorar. Y otra cosa bueno, ya te lo comenté, pero es bueno recordarlo, que en la versión gratuita este módulo nos da 3 gigas de almacenamiento y en caso de vender fotografías tendríamos que darle un 15% de comisión por cada venta. Ahora, en el caso de las aplicaciones son limitadas, pero ese módulo quizás no lo veamos, pero eso lo vemos después. Bien, entonces si ya quieres tener más almacenamiento, tendrías que mejorar el plan de galería para que te den mucho más almacenamiento. Ahora bien, recuerda que yo te expliqué que había una estrategia de cómo podíamos mejorar o cómo podíamos aumentar ese almacenamiento y cómo era refiriendo un enlace de Pixiesit a nuestros amigos, a conocidos y de esa forma cuando nosotros compartimos nuestro enlace que es este que dice acá obtener enlace de referido, nosotros obtenemos 250 megabytes por cada uno de nuestros amigos que se registren y de paso dice Pixiesit que también nos da $10 de crédito por cada una de esas personas que mejoren sus planes. Te voy a ser honesto, tengo aproximadamente unos 120 personas o más, quizás unas 200 que han utilizado mi enlace de referido y no he recibido un centavo de dólar. Si me han dado el almacenamiento, he aumentado mi almacenamiento en otra cuenta, en mi cuenta oficial, pero cero bonificación en dinero. Así es que sí puedes aprovecharlo para aumentar tu almacenamiento, que como ves, eso sí te va a beneficiar. Explicado ese punto, vamos a regresar aquí al módulo porque vamos a continuar a esta parte de la marca de agua y esta parte sí nos permite agregar una marca de agua. Luego, si le damos aquí en opciones avanzadas, nos dice que si nosotros queremos agregar una marca de agua en las descargas y eso lógicamente no tiene sentido porque cuando le das el beneficio a la persona que descargue sus fotografías, ¿para qué las va a descargar con marca de agua? Entonces, esto que quede sin seleccionar. Luego, ¿cómo agregamos una marca de agua? En la carpeta yo tengo una marca de agua, en la carpeta que te voy a compartir en materiales del curso. Esta es mi marca de agua que voy a utilizar, pero también te comparto el editable para que lo hagas en Illustrator y le hagas algunos cambios. No tienes que hacerlo igual al mío, pero para que más o menos tengas una idea. Aquí está este estilo. Aquí nada más tendrías que cambiarle las iniciales, hacerles algunos cambios y luego tendrías que darle por acá en archivo, en exportar, guardar para web heredado
Y algo importante, tienes que guardarlo como un PNG, ¿verdad? Con un fondo transparente. Importante eso. Yo voy a cerrar esto, nada más te lo quería mostrar. Ahora sí, me voy a venir aquí a esta opción de la marca de agua y voy a darle en agregar marca de agua y nos muestra dos opciones. La primera es una marca de agua de texto que al darle clic aquí redactaríamos el texto que vamos a aplicar como marca de agua a cada una de las fotografías que subamos. Yo prefiero hacerlo con imagen y no con texto, se ve mucho más profesional con una imagen. Entonces le voy a dar atrás y aquí le voy a cargar, aquí, perdón, le voy a dar aquí en la segunda opción de cargar imagen de marca de agua. Como ves, aquí me permite subir mi marca de agua, la voy a seleccionar y la vamos a subir. Ahora se nos abre esta ventana donde vamos a configurar. Le vamos a poner primeramente un nombre a la marca de agua. Le voy a poner marca oficial. Bien, luego aquí tenemos la escala, cuál es el tamaño que nosotros queremos en la fotografía horizontal. Aquí dice que tiene una escala de 70%, podemos bajarla a más o menos un, podría ser un 40%, que no sea tan invasiva, porque tampoco queremos eso, más o menos un 38%. Luego aquí podemos ver cómo se ve en fotografías verticales. En fotografías verticales se ve muy pequeño y en fotografías horizontales se ve un poco más grande. Creo que podemos subirle más bien a un 50. Vamos a dejarlo un 50. Ahí se ve bien, más que perfecto. La opacidad podemos bajarle. Aparece aquí un 90%. Podemos bajarle un poquito, que no se vea tan radiante. Lo vamos a dejar más o menos ahí. Y luego la posición, donde queremos que aparezca la marca de agua. Como es una imagen que tiene 500 píxeles por 500 píxeles, si la ponemos abajo se va a ver extraña. Si la ponemos por acá en el centro, lógicamente se ve bien. Entonces, en este caso, yo recomiendo que la pongas en el centro, porque ahí se va a ver mucho mejor. Ahora, una vez hemos concluido con esto, le damos en guardar y ahí tendríamos nuestra primera marca de agua. Ahora, si queremos agregar otra, le damos aquí en agregar y voy a agregar la segunda que aparece acá, que está en color negro. Y esta sí es diferente. Te das cuenta que tiene como una forma, bueno, es un texto, pero en imagen. Y esta yo le voy a poner marca 2, marca oficial 2. Y voy a bajarle la escala bastante, a más o menos por ahí. Voy a ubicarla en la parte inferior. Como ves, se ve mucho mejor cuando trabajamos con este tipo de marca de agua. Y la opacidad la voy a bajar a un 37. La escala, creo que un poquito más, ahí a un 30. Y esta opacidad a un 29, más o menos. Una vez hecho eso, la podemos guardar sin problema. Y ahí tendríamos nuestras dos marcas de agua y así podemos agregar una más si queremos. Bien, vamos aquí a la parte de página de inicio. Esto de página de inicio, si vas a aprovechar únicamente trabajar con el módulo galería y te quieres olvidar de el módulo website, es decir, si no vas a crear tu módulo website, yo te recomiendo que dejes habilitada esta opción, pero que si vas a crear tu página, yo te recomiendo que inhabilites esto. ¿Esto en qué nos beneficia? Bueno, que se muestre una página de inicio, que por cierto la vamos a ver aquí, vamos a verla. Es esta la página, como ves, aún no he agregado nada, pero esta es la página que se refiere a esta opción de, bueno, voy a cerrar esta pestaña. Esta página de inicio se refiere a esto, que se muestra la biografía, que se muestran, ¿qué más? Las redes sociales, el correo de contacto, el número de teléfono, la dirección y un sitio web. ¿Y esto dónde lo configuramos? Esto lo configuramos en el perfil, es decir, aquí todo esto que agreguemos en estas opciones se van a mostrar por acá. Por ejemplo, si aquí le pongo, vamos a ver, Edwin, le voy a poner Edwin y lógicamente tengo que guardarlo. Y luego, si por ejemplo pongo un número de teléfono, vamos a ver 7172 y agregar ese.
Y una vez hecho eso, yo le doy en, vamos a ver, aquí estamos bien, bien, aquí está bien, el número de teléfono guardado. Y aquí en la biografía lo voy a dejar tal cual, sin problema. Aquí la casa, bueno, el país está bien. ¿Qué más? Las redes sociales, perfecto. La zona horaria puede ser América Central. Creo que aquí está América, tiene que ser -6. Aquí está América Costa Rica. Y listo. Ahora me voy a venir aquí y voy a refrescar esto. Y como ves, todo lo que agreguemos ahí, que es todo esto, se va a mostrar en esta página. Pero como yo estoy trabajando con el módulo website, voy a tener mi página, no necesito una página de inicio para mi galería. Por tal razón, inhabilito esto. Luego tenemos la parte de que viene por defecto. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, nosotros aquí en el signo más le perdón, esto es, si queremos crear algún tipo de correo personalizado para enviarle a nuestros visitantes o a nuestros, voy a darle aquí en traducir para que veas, a nuestros usuarios. Aquí podemos personalizar estos correos que podríamos enviárselos a cada uno de ellos. Aquí dice que hay un correo para recordarle a nuestros usuarios. Por ejemplo, dice la galería, ejemplo tal, está a punto de expirar. Y eso es cuando, por ejemplo, creamos una colección y le ponemos una fecha de expiración. Este correo le va a llegar al usuario y le va a avisar de que tiene X días para seleccionar sus fotos porque el enlace va a caducar. Igual en el caso de las tarjetas para compartir, lo podemos hacer acá y crear nuestras galerías, nuestras tarjetas. Luego nos venimos a la parte de analítica. Esta parte no la vamos a necesitar porque esto ya lo hicimos en el módulo website, entonces no te lo recomiendo. Vuelvo al punto que si no vas a trabajar con el módulo website, si no vas a configurar tu página web, ahí sí tienes que hacer esto y aquí tienes que hacer todo lo que vimos en el video de lo que es seguimiento y análisis que vimos en la sección anterior. Luego tenemos finalmente esta opción de preferencias y aquí en preferencias tenemos estas tres opciones que te las voy a explicar. La primera es mostrar el nombre, es decir, mostrar el nombre de las colecciones. Esto es muy importante. Luego tenemos aquí que si queremos que nuestra galería o nuestro homepage sea visible para los motores de búsqueda, le vamos a decir que no. Aquí lo puedes ver. Vamos a traducirte aquí para que lo entiendas mejor. Dice aquí, elija si desea que sus colecciones se puedan buscar en los motores de búsqueda. La verdad es que no necesitamos eso. Porque cuando nosotros creemos nuestras galerías, nuestras colecciones, ¿dónde se van a visualizar? Bien, se van a visualizar en nuestra página, en la sección o en el área de galerías. Entonces no necesitamos que esto se muestre en lo que son los motores de búsqueda. Por lo tanto, le voy a dar en no, que no se indexen. Luego tenemos esto de nivel de enfoque o sharpening level, y esto se refiere a que cuando nosotros subimos nuestras fotografías, estas fotografías reciben una dosis de enfoque digital por parte de la aplicación. Aquí tenemos las opciones de la primera, que es óptima, ninguno, bajo o alto. Yo recomiendo dejar la primera opción. Esto nos va a ayudar para que nuestras fotos se vean con un mejor enfoque, para que el usuario pueda ver las fotos bastante reales. Entonces, ahí tienes todo lo que tiene que ver con configuraciones de las galerías. Estas configuraciones, como te mencioné, son locales, afectan únicamente a este módulo. Y ahora, ¿qué va a suceder? Que si yo vengo y actualizo esta página, la vamos a actualizar y como ves, la página no aparece por una simple razón, y es que aquí inhabilitamos esta página. Y te quiero comentar que, por ejemplo, si yo aquí le doy refrescar, no va a afectar esto. Bueno, aquí nos van a mostrar galerías porque aún no hemos creado galerías, pero en el siguiente capítulo vamos a crear algunas para que veas cómo se van a ir mostrando aquí nuestras propias galerías.